Cucurrucucú. 24 de marzo de 1996. Las primeras horas de la mañana, una habitación del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Una mujer de 64 años lleva días conectada a los equipos. El tromboembolismo pulmonar le entró sin avisar, sin dramaturgia, sin el tipo de escena que ella habría sabido interpretar mejor que nadie. Afuera, en los pasillos, su hija María Elena espera. Adentro, los monitores registran los últimos minutos de la mujer que durante 40 años había llenado cantinas, auditorios, estadios y estudios de televisión con una voz que venía del fondo del pecho. Una voz que México escuchaba con el cuerpo. La voz de Paloma Negra, de Cucurrucucú Paloma, de Que te vaya bonito. La voz de la embajadora de la canción ranchera, la voz de una mujer de El Rosario, Sinaloa, que había llegado a la Ciudad de México con lo opuesto y había terminado convertida en leyenda. Esa mujer es Lola Beltrán. Lo que México no sabía esa madrugada era que la muerte de Lola Beltrán iba a desatar una guerra que duraría 14 años, que involucraría abogados, juicios, pruebas de ADN, cartas comprometedoras y la venta sistemática de todo lo que Lola había construido durante su vida. Una guerra que terminaría con su legado repartido a cuchilladas entre dos hijos que apenas se hablaban. Una guerra que empezó, como casi todas las guerras de este tipo, mucho antes de que ella muriera. Empezó en el matrimonio. Empezó con un torero. Ese torero se llama Alfredo Leal. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian la manera de mirar esta historia. Primero, cómo una niña pobre de El Rosario, Sinaloa, llegó a la Ciudad de México con su madre para visitar la Basílica de Guadalupe y nunca regresó. Segundo, cómo conoció a Alfredo Leal Curi, el torero y actor del cine de oro que se casó con ella de un flechazo y la traicionó antes de que terminara la primera década del matrimonio. Tercero, el secreto que Lola cargó en silencio durante más de 30 años después del divorcio, un secreto que afectó a un niño llamado José Quintín y que estalló frente al país entero cuando ella ya no podía defenderse. Y cuarto, la carta que la propia hija de Lola escribió de su puño y letra, la carta que admitía todo, la carta que le costó el juicio y que confirmó que el legado de la mujer más querida del ranchero mexicano fue saqueado por alguien de su propia sangre. Vamos al principio de todo. María Lucila Beltrán Ruiz nació el 7 de marzo de 1932 en El Rosario, un pueblo del estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Su padre se llamaba Pedro Beltrán. Su madre se llamaba María de los Ángeles Ruiz Ramos. La familia era modesta. El pueblo era chico. Y la niña, que después sería conocida como Lola la Grande, pasaba los días estudiando para ser secretaria y cantando en los concursos locales que organizaban las escuelas del municipio. El momento que cambió todo llegó de manera casual, como suelen llegar los momentos que cambian todo. Lola viajó a la Ciudad de México con su madre para visitar la Basílica de Guadalupe. Era un viaje de devoción, no de ambición. Pero en el camino, madre e hija se hospedaron en un hotel cercano a los estudios de la XCW, la estación de radio más poderosa de México en aquella época. Lola se acercó a los estudios, tocó una puerta, y adentro encontró al cantante Miguel Aceves Mejía, que la escuchó unos minutos y la recomendó al director artístico de la estación. El director la escuchó. La contrató. El viaje de devoción se convirtió en una carrera. Durante los años 50, Lola Beltrán se construyó un nombre en los circuitos de la radio y la televisión mexicana que todavía daba sus primeros pasos. Tenía un timbre que no se parecía al de ninguna otra cantante de la época. Era grueso, directo, plantado. Cantaba rancheras con una convicción que hacía parecer que cada letra había sido escrita para ella. Los productores de la XCW la promocionaron. Las disqueras la contrataron, Televisa la puso en sus foros, y el público mexicano, que en aquellos años crecía frente al televisor con la misma velocidad que crecía la señal de las cadenas nacionales, la adoptó como propia. Para la primera mitad de los años 60, Lola Beltrán ya era un fenómeno. 78 discos grabados a lo largo de su carrera, más de 60 películas filmadas, giras por Estados Unidos, por América Latina, por España. El apodo que le pusieron los periodistas musicales capturaba exactamente lo que el público sentía. Lola la Grande. Y aquí viene la parte cruel. La televisión en vivo no perdona. La televisión en vivo no guarda secretos, los amplifica.
porque cuando una mujer se convierte en la cantante más querida del ranchero mexicano, tarde o temprano llega el hombre que quiere ser el hombre de esa mujer. El hombre que calcula que estar al lado de esa fama tiene ventajas. El hombre que llega a la primera cita con la seguridad de quien sabe que tiene algo que ofrecer y que ese algo alcanza para tapar lo que no tiene. Y por desgracia para Lola Beltrán, ese hombre llegó a su vida en 1954. Se llamaba Alfredo Leal Curi. Era matador de toros. Tenía una carrera activa en los ruedos del país y una presencia física que los fotógrafos de espectáculos perseguían con gusto. Alto, moreno, de sonrisa fácil, con ese tipo de seguridad en el cuerpo que los toreros desarrollan desde que aprenden a pararse frente a un toro sin mover los pies. Había empezado a transitar al mundo del cine mexicano. Había aparecido en películas del circuito comercial y tenía, sobre todo, la reputación de un hombre que sabía moverse en los círculos del espectáculo con comodidad. Los presentó un hermano del propio Alfredo en una fiesta. Lola tenía alrededor de 22 años. Alfredo era varios años mayor. La química fue inmediata, según versiones de la prensa de espectáculos de la época. Él la cortejó con la misma seguridad con la que se paraba frente a los toros. Ella, acostumbrada al escenario pero no a la vida privada, al aplauso pero no al cortejo sostenido, respondió a esa atención con la misma intensidad con la que cantaba. Se casaron en 1961. La ceremonia fue discreta para los estándares de dos figuras públicas de ese nivel. Lola ya era conocida en todo el país. Alfredo tenía su propio nombre en los carteles de las plazas de toros. Juntos formaban una pareja que la prensa de espectáculos describía como poderosa. Un torero y una cantante, dos caracteres fuertes, dos egos del tamaño del escenario, dos personas acostumbradas a que el público las mirara. Piensa en eso un momento, porque ahí estaba ya la primera grieta, visible desde afuera aunque nadie la nombrara en voz alta. Lola Beltrán era, en ese momento, la figura más grande de los dos. Sus discos vendían más que los contratos de Alfredo. Sus apariciones en televisión generaban más atención. Su nombre viajaba más lejos. Y en una pareja donde los dos traen ego de escenario, la diferencia de peso entre las carreras no pasa desapercibida. Se instala en el silencio del desayuno. Se asienta en los comentarios de los productores. Se acumula, noche tras noche, hasta que busca una salida. El matrimonio duró menos de una década. Las razones exactas del divorcio nunca se ventilaron con detalle en los medios de comunicación de la época. Pero el hermano de Lola, Francisco Beltrán, dio en entrevistas posteriores una versión directa. Alfredo Leal había sido infiel. Según ese relato, la traición no fue un episodio aislado, fue un patrón. Fue la clase de infidelidad que no se puede atribuir a un error de una noche, sino a una decisión sostenida de mirar hacia otro lado mientras el matrimonio se sostiene sobre el nombre y el trabajo de la otra persona. Lola Beltrán se divorció de Alfredo Leal y, a diferencia de lo que hacen muchas artistas de su generación, nunca volvió a casarse. Nunca volvió a tener una relación sentimental de carácter público. Se encerró en su trabajo, en su hija, en su círculo íntimo de amigas cercanas y colaboradores de confianza. A los periodistas que le preguntaban por el amor, respondía con una sonrisa que no comprometía nada. Lola Beltrán, la mujer que cantaba sobre el desamor con más convicción que nadie en México, aprendió a guardar silencio sobre su propio desamor con una disciplina que ninguna canción habría podido describir del todo. Alfredo Leal volvió a casarse años después. Tuvo otro hijo. Siguió trabajando en cine y en televisión hasta que la salud lo fue alejando de los sets. Murió el 2 de octubre de 2003 de un infarto, a los 43 años, en el Hospital Metropolitano de la Ciudad de México. Para entonces, Lola ya llevaba 7 años muerta, y la guerra por su herencia llevaba 7 años destruyendo lo que quedaba del legado que ella había tardado 40 años en construir. Pero esa guerra no llegó sola. La preparó alguien de adentro. Alguien que conocía cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada joya, cada terreno que Lola Beltrán había acumulado durante su vida. Alguien que había estado presente durante años, que había visto cómo se construía ese patrimonio y que la noche en que Lola murió tomó una decisión que tardaría 14 años en salir completamente a la luz. Esa persona llevaba el apellido de la cantante. Esa persona era su propia hija, y lo que hizo durante los años que siguieron a la muerte de su madre fue tan calculado, tan metódico y tan brutal que cuando salió a la luz en forma de carta,
El escándalo sacudió a la prensa de espectáculos mexicana de una manera que muy pocas historias de herencias habían logrado antes. ¿Cómo Lola descubrió la traición de Alfredo? ¿Cómo vivió los 30 años siguientes sin volver a confiar en nadie? ¿Qué fue el secreto de José Quintín? ¿Por qué la hija de Lola decidió vaciar la herencia antes de que nadie pudiera impedírselo? ¿Y qué decía exactamente esa carta que terminó hundiéndola en el juzgado? Todo eso viene en la siguiente parte. 1961. Una iglesia de la Ciudad de México. Dos figuras públicas que México reconoce de inmediato se paran frente al altar. Él llega con ese paso de torero, espalda recta, quijada firme, la misma seguridad con la que se planta frente a un toro en la arena. Ella llega con ese timbre que el país lleva años escuchando por la radio, esa voz que sale del pecho y llega al estómago. Afuera, la prensa de espectáculos espera con las cámaras listas. Adentro, Lola Beltrán y Alfredo Leal Curi se casan de un flechazo, como dirían años después las revistas, como si la velocidad del enamoramiento fuera una garantía y no una advertencia. Esa mujer es Lola la Grande. Lola llega al matrimonio en el momento más alto de su carrera. Sus discos circulan en todo el país, sus apariciones en televisión llenan los foros, su nombre viaja por América Latina y llega a España. Y Alfredo Leal, que tiene su propio nombre en los carteles de las plazas de toros y ha empezado a aparecer en películas del cine mexicano, llega al matrimonio con algo que no está en ningún contrato discográfico ni en ningún cartel de corrida. Llega con un carácter tan fuerte como el de ella, con un ego tan grande como el escenario donde ella canta, y con una costumbre que nadie mencionará en voz alta durante años, de mirar hacia otro lado cuando el matrimonio le resulta incómodo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian la manera de mirar esta historia. Primero, cómo funcionó el matrimonio entre Lola y Alfredo en los primeros años, dos caracteres fuertes construyendo una vida sobre una diferencia de peso que ninguno de los dos quiso nombrar. Segundo, la infidelidad que según el hermano de Lola destruyó el matrimonio antes de que terminara la primera década. Tercero, los 30 años de silencio que siguieron al divorcio, la decisión de Lola de no volver a casarse nunca, y el secreto de José Quintín que ella cargó en silencio hasta el final de su vida. Y cuarto, lo que pasó la noche en que Lola murió y el nombre de su hija empezó a aparecer en los juzgados de la Ciudad de México. Vamos al principio de esta segunda etapa. Los primeros años del matrimonio fueron, según versiones recogidas por la prensa de espectáculos de la época, una convivencia de dos caracteres que no sabían ceder. Lola había aprendido a mandar en el escenario, a tomar decisiones sobre su carrera, a negociar contratos, a elegir canciones. Alfredo había aprendido a mandar en la arena, a pararse solo frente al toro, a confiar únicamente en su propio cuerpo y en su propio criterio. Dos personas así, en la misma casa, generan una dinámica que puede ser fascinante o destructiva, y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Piensa en eso un momento, porque había además un dato que la prensa nunca puso en primer plano, pero que estaba ahí, visible para cualquiera que mirara las cifras. Lola Beltrán era, en ese matrimonio, la figura más grande. Sus discos vendían más, su nombre llegaba más lejos, sus contratos eran más voluminosos, y esa diferencia, en una pareja donde los dos traen ego de escenario, no pasa desapercibida. Se instala primero en los silencios del desayuno, se asienta en los comentarios de los productores, se acumula, noche tras noche, hasta que busca una salida. La salida que encontró Alfredo Leal no fue el trabajo, no fue la bebida, no fue una pelea pública que la prensa pudiera registrar. Fue otra mujer, varias, según versiones posteriores de personas cercanas a la familia. Francisco Beltrán, hermano de Lola, dio en entrevistas la versión más directa de lo que pasó dentro de ese matrimonio. Alfredo había sido infiel. Y según ese relato, la traición no fue un error de una noche ni una debilidad aislada, fue un patrón. Fue la clase de infidelidad sostenida que no se puede explicar como accidente, sino como decisión, como una forma de habitar el matrimonio mientras se mantiene una vida paralela afuera. Cuando Lola descubrió la infidelidad, o cuando acumuló suficientes señales como para que la negación dejara de ser sostenible, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se divorció y no volvió a casarse nunca. Fíjate en ese detalle, porque dice mucho más de lo que parece. Lola Beltrán tenía menos de 40 años cuando se divorció de Alfredo Leal. Era la cantante más importante del ranchero mexicano. Tenía dinero, tenía fama,
Tenía una presencia pública que ningún otro artista del género podía igualar en ese momento. Y sin embargo, a partir de ese divorcio, cerró la puerta a cualquier relación sentimental de carácter público. A los periodistas que le preguntaban por el amor, respondía con una sonrisa que no comprometía nada. A las revistas que especulaban sobre posibles romances, les daba respuestas tan elegantes como vacías. Lola Beltrán, la mujer que cantaba sobre el desamor con más convicción que nadie en México, aprendió a guardar silencio sobre su propio desamor con una disciplina que ninguna canción habría podido describir. Y aquí viene la parte que muy pocos conocen. Dentro de ese silencio que Lola construyó después del divorcio, había un secreto que no tenía que ver con Alfredo Leal directamente, pero que cargaba el mismo peso de algo que no podía nombrarse en público. Un niño que vivía cerca de ella, un niño al que ella llamaba su hijo pero al que nunca había reconocido legalmente como tal. Un niño que creció sabiendo que Lola lo quería, que compartió su vida cotidiana con ella durante años, que la llamó mamá y que después de su muerte tuvo que demostrar ante un juez lo que él ya sabía desde pequeño. Ese niño se llamaba José Quintín Enríquez Beltrán. Las fuentes difieren sobre los detalles exactos del origen de José Quintín. Algunas versiones lo presentan como un niño adoptado por Lola de manera informal durante los años posteriores al divorcio. Otras apuntan, según testimonios recogidos por personas cercanas a la familia, hacia una relación sentimental no pública que Lola mantuvo después de separarse de Alfredo. Lo que no varía en ninguna versión es el resultado. Lola lo crió como su hijo, lo presentó como su hijo en su círculo íntimo, le dio su apellido de manera informal y nunca firmó los papeles que habrían convertido ese vínculo en un hecho legal reconocido por los tribunales. Guarda eso, porque va a importar más adelante. Durante los años 70 y 80, mientras Lola Beltrán construía la parte más sólida de su legado artístico, la vida privada de la cantante giraba en torno a 3 personas. Su hija María Elena, nacida del matrimonio con Alfredo Leal, José Quintín, el niño que ella criaba como propio, y un círculo íntimo de amigas cercanas que incluía a Queta Jiménez, cantante y figura pública que años después se volvería tía de Ángela Aguilar y que durante mucho tiempo fue la persona más cercana a Lola fuera de su familia directa. María Elena Leal creció al lado de su madre con el apellido del padre, Alfredo Leal, que aunque se había divorciado de Lola mantenía una relación cordial con su hija. Siguió los pasos de su madre no en la música, sino en el periodismo y la comunicación. Se convirtió en comentarista de noticias para Televisa, construyó su propia carrera y fue, durante años, la heredera natural y obvia de todo lo que Lola Beltrán había construido. El problema fue José Quintín. Mientras Lola vivió, el equilibrio entre los dos se sostenía porque ella era el centro. Sus decisiones eran las que organizaban todo, su presencia era la que mantenía los vínculos, su voluntad era la que decidía quién recibía qué. Pero Lola Beltrán murió el 24 de marzo de 1996, a los 64 años, de un tromboembolismo pulmonar que no le dio tiempo de dejar ninguna instrucción adicional sobre lo que quería que pasara con José Quintín después de su muerte. Y la noche en que Lola murió, algo cambió en la manera en que María Elena Leal miraba a su hermano de crianza. Lo que pasó en los meses siguientes a la muerte de Lola no fue un malentendido ni una diferencia de interpretación legal, fue una estrategia. Según el testimonio que José Quintín daría años después en el programa De Primera Mano, María Elena Leal tomó el control de la herencia de su madre desde el primer día. Usó el nombramiento de heredera única que los juzgados le otorgaron mientras el estatus legal de José Quintín seguía sin resolverse. Y con ese nombramiento en la mano, según el relato de su propio hermano, empezó a vender casas, terrenos, joyas, pertenencias personales de Lola, todo lo que tenía valor y podía convertirse en dinero antes de que algún juez decidiera que José Quintín tenía derecho a la mitad. El juicio duró 9 años. 9 años de abogados, de pruebas de ADN presentadas y luego declaradas inválidas por problemas de procedimiento, de actas de nacimiento discutidas, de amparos presentados y recursos agotados. 9 años en los que María Elena siguió administrando lo que quedaba del patrimonio de su madre. 9 años en los que José Quintín, según su propio testimonio, no vio ni el cepillo de dientes de Lola, ni las chanclas, ni nada de lo que había en esa casa donde él había crecido llamándola mamá. Pero en algún punto de esos 9 años, María Elena Leal cometió el error que terminaría hundiéndola. Escribió una carta, de su puño y letra. En ese escrito,
Según lo que se revelaría después en el programa de Primera Mano y en varios medios de comunicación mexicanos, María Elena admitía a José Quintín como su medio hermano. Reconocía el vínculo y dejaba claro, con palabras que no daban lugar a interpretación, cuál había sido su plan desde el principio. El plan era no dejarle nada, dejar que el tiempo corriera, que los recursos legales se agotaran, que el dinero desapareciera en ventas y transacciones y que cuando el juicio terminara no quedara suficiente para repartir. Esa carta llegó a manos del juez en 2004. El fallo llegó en 2005. El segundo tribunal colegiado del Distrito Federal reconoció a José Quintín Enríquez Beltrán como hijo legítimo de Lola Beltrán y le otorgó el 50% de la herencia que quedaba, el 50% de lo que María Elena no había alcanzado a vender durante 9 años de administración unilateral. José Quintín recibió la mitad de la mitad, y lo que Alfredo Leal empezó con una infidelidad dentro del matrimonio, lo que Lola cargó en silencio durante 30 años después del divorcio, lo que los tribunales mexicanos tardaron casi una década en resolver, terminó con una cantante que había llenado estadios y grabado 78 discos sin que ninguno de los dos seres más cercanos a su vida privada, el hombre que eligió primero y la hija que crió después, supiera estar a la altura de lo que ella había construido. El detalle final de esta historia, el más oscuro de todos, viene en la parte que sigue, porque, según versiones que circularon en los medios de espectáculos durante los años del juicio, María Elena Leal no actuó sola en la toma de decisiones que llevaron al vaciamiento del patrimonio de su madre. Actuó con la influencia de un hombre al que se entregó con una confianza que resultó tan costosa como la que su madre había depositado en Alfredo Leal 40 años antes. El patrón se repitió, en la siguiente generación, con otra mujer, con otro hombre que se quedó con lo que no era suyo. Lola Beltrán deja de respirar. 64 años, 40 años de carrera, 78 discos grabados, más de 60 películas filmadas, giras por México, por Estados Unidos, por América Latina, por España, estadios llenos, foros de televisión desbordados. El apodo más preciso que la prensa mexicana le había puesto a alguien en todo el siglo XX, Lola la Grande. Esa misma noche, mientras su hija María Elena esperaba en los pasillos y José Quintín procesaba la noticia desde donde estuviera, algo empezó a moverse en silencio. Algo que no tenía que ver con el dolor, ni con el duelo, ni con la manera en que los noticieros del día siguiente iban a cubrir la muerte de la embajadora de la canción ranchera. Algo que tenía que ver con dinero, con propiedades, con joyas, con terrenos, con todo lo que Lola Beltrán había tardado 40 años en construir y que a partir de esa madrugada quedaba sin dueño oficial. Pero antes de llegar a esa noche, hay que entender lo que pasó en los 30 años que separaron el divorcio de Alfredo Leal de aquella madrugada en el hospital, porque esos 30 años no fueron solo una carrera, fueron una transformación completa de la manera en que Lola Beltrán se relacionaba con el mundo. La mujer que salió del matrimonio con el torero era diferente a la que había entrado, más cautelosa, más hermética, más disciplinada en la manera de mostrar lo que sentía y en la manera de proteger lo que construía. Lola había aprendido, a un costo que ninguna canción de desamor describe del todo, que la confianza mal colocada no se recupera con el tiempo. Se recalibra, se raciona, se guarda para un círculo cada vez más pequeño de personas que han demostrado, con hechos concretos y no con palabras, que merecen estar ahí. Ese círculo, después del divorcio, se redujo a 3 núcleos. Su hija María Elena, que creció con el apellido de Alfredo Leal y construyó su propia carrera en el periodismo y la comunicación, llegando a ser comentarista reconocida en Televisa, su amiga Queta Jiménez, cantante y figura del mundo del espectáculo mexicano, la persona más cercana a Lola fuera de la familia directa, la que décadas después se convertiría en tía de Ángela Aguilar, y que durante los años más duros del juicio de herencia tomaría partido de una manera que le costaría tensiones públicas con María Elena, y José Quintín, el niño que Lola crió como propio, al que llamaba su hijo en privado, al que dio su apellido de manera informal, pero al que nunca llegó a reconocer legalmente mediante los papeles que habrían convertido ese vínculo en un hecho inapelable ante los tribunales. Esa omisión, voluntaria o no, deliberada, o producto del tipo de postergación que parece inofensiva hasta que se vuelve irreversible, iba a costarle a José Quintín 14 años de su vida adulta y la mayor parte de un patrimonio que Lola le había dejado en el corazón, aunque no en el papel.
Guarda eso, porque va a importar en unos minutos. Durante los años 70 y 80, mientras el juicio estaba todavía a décadas de distancia, la carrera de Lola Beltrán siguió su trayectoria con la consistencia de quien ha encontrado en el trabajo la mejor manera de no pensar en lo que duele. Grabó discos, filmó películas, hizo televisión. Se presentó en foros que se llenaban con una velocidad que artistas más jóvenes miraban con una mezcla de envidia y de respeto difícil de separar. Su voz no envejeció de la manera en que envejecen otras voces. Se asentó, se volvió más grave, más densa, más cargada de algo que el público sentía sin poder nombrar del todo. La experiencia, quizás, o el peso específico de una mujer que había aprendido a cantar sobre el dolor porque el dolor era completamente suyo. Había en esas presentaciones de los años 70 y 80 algo que el público de aquella época percibía sin articularlo. Cuando Lola Beltrán cantaba Paloma Negra, esa pieza sobre una mujer atrapada en un amor que la destruye y del que no puede alejarse aunque quiera, el público no aplaudía solo la técnica vocal, aplaudía algo que reconocía. Aplaudía una autenticidad que no puede fabricarse en un estudio ni ensayarse frente al espejo. Aplaudía a una mujer que había estado en el fondo y había encontrado la manera de convertir ese fondo en arte. Los directores de cine europeos que descubrieron Cucurrucucú Paloma décadas después y la usaron en sus películas más desgarradoras sabían, aunque no pudieran explicarlo con exactitud, que en esa voz había algo que funcionaba en cualquier idioma. Era el sonido de alguien que no estaba interpretando el dolor. Era el sonido de alguien que lo había cargado durante años y había encontrado la forma exacta de sacarlo. Lola Beltrán nunca volvió a hablar en público de Alfredo Leal después del divorcio. A los periodistas que le preguntaban por el amor, respondía con esa sonrisa elegante que no comprometía nada. A las revistas que especulaban sobre posibles romances, les daba respuestas tan bien construidas como completamente vacías de información real. Había levantado alrededor de su vida privada una muralla que ningún reportero de espectáculos logró cruzar durante 30 años. Y detrás de esa muralla vivían 3 personas: María Elena, Queta y José Quintín. Los problemas de salud llegaron gradualmente, como llegan siempre, con esa lentitud tramposa que hace que uno piense que todavía hay tiempo para todo. Las primeras señales cardíacas aparecieron en los años 90. Las visitas al médico se volvieron más frecuentes. Las presentaciones públicas se espaciaron. El círculo íntimo se redujo todavía más. Y días antes de morir, según personas cercanas a la familia que hablarían con la prensa años después, Lola le dijo a sus amigos más queridos dónde quería que la enterraran. En el Rosario, Sinaloa. En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en su pueblo natal, donde todo había empezado antes de que el destino convirtiera un viaje de devoción en una carrera de 40 años. Regresó a la Ciudad de México después de esas conversaciones. Sufrió el infarto. Los médicos la reanimaron, pero el estado de salud no se recuperó. Y el 24 de marzo de 1996, el tromboembolismo pulmonar terminó lo que el corazón había empezado. Lola la Grande murió. Y esa misma noche, sin que nadie lo dijera en voz alta todavía, empezó la guerra. Piensa en eso un momento. Cuando una persona pública muere sin haber dejado un testamento que contemple todas las situaciones que la muerte va a generar, el patrimonio que construyó durante toda su vida queda expuesto con una velocidad que los juzgados no siempre pueden controlar. Los abogados se mueven rápido, los herederos declarados se mueven más rápido todavía, y los que no tienen papeles firmados, los que solo tienen la memoria de un amor y una promesa que nunca se puso por escrito, tienen que moverse más rápido que todos los demás, o resignarse a perder lo que les prometieron en privado. María Elena Leal tenía los papeles. Era la hija biológica reconocida, el único heredero con documentos legales en orden. Y los juzgados mexicanos, que no podían hacer otra cosa hasta que alguien demostrara lo contrario, la nombraron heredera única del patrimonio de su madre desde los primeros días después del fallecimiento. José Quintín no tenía los papeles, tenía recuerdos, tenía el apellido informal que Lola le había dado. Tenía el testimonio de personas cercanas que podían confirmar que ella lo había criado y que lo consideraba su hijo. Pero en un juzgado del Distrito Federal en 1996, los recuerdos y los testimonios informales no alcanzan para reclamar la mitad de una herencia. Hacen falta documentos, actas, pruebas que un juez pueda leer y verificar sin lugar a dudas. José Quintín contrató abogados, presentó una demanda de reconocimiento de filiación y empezó a pelear. Y aquí viene la parte que nadie cuenta con detalle.
Porque lo que ocurrió en los meses y años siguientes a esa demanda no fue una disputa legal ordinaria entre dos herederos que interpretan de manera distinta la voluntad de su madre. Fue algo más oscuro y más calculado que eso. Algo que solo saldría completamente a la luz cuando una carta llegara a manos del juez en 2004 y pusiera en evidencia lo que había estado pasando durante casi una década. Mientras el juicio avanzaba con la lentitud característica de los procesos legales largos, mientras los abogados de ambas partes presentaban recursos y los jueces resolvían apelaciones y el caso pasaba de un tribunal a otro, María Elena Leal empezó a hacer uso del nombramiento de heredera única que tenía en sus manos. Empezó a vender la primera propiedad, después la segunda, después los terrenos, después las joyas de Lola, después los objetos personales de la cantante. Todo lo que tenía valor líquido y podía convertirse en dinero antes de que algún juez decidiera que José Quintín tenía derecho a la mitad. Y todo esto, según el testimonio que José Quintín daría años después en el programa de Primera Mano, no era una serie de decisiones tomadas en el calor de un mal día, ni una administración descuidada de un patrimonio complejo. Era una estrategia, era un plan, era una carrera contra el reloj en la que el objetivo era que cuando el juicio terminara no quedara suficiente para repartir. Piensa en lo que eso significa concretamente. Lola Beltrán había tardado 40 años en construir ese patrimonio. 40 años de giras y de discos y de películas y de foros llenos y de contratos negociados y de trabajo acumulado con una disciplina que muy pocos artistas de su generación igualaron. Cada propiedad que tenía representaba años de esa acumulación. Cada joya que guardaba en sus cajones representaba un momento específico de esa carrera. Y todo eso, según el relato de José Quintín, fue vendido, liquidado, convertido en dinero que circulaba fuera del alcance del juicio, mientras él seguía presentando recursos en los juzgados del Distrito Federal, intentando demostrar que era hijo de la mujer que lo había criado. Los números que José Quintín mencionó en sus entrevistas son los que más duelen. No habló de millones perdidos ni de sumas que impresionan en abstracto. Habló de objetos, habló del cepillo de dientes de su madre, habló de las chanclas. Esas palabras las usó él textualmente, según versiones recogidas por los medios de espectáculos mexicanos. El cepillo de dientes y las chanclas. Todo lo que quedaba de la presencia física de Lola en ese mundo, todo lo que habría podido tocarse como se toca algo que perteneció a alguien que ya no está, había desaparecido durante los 9 años que duró el juicio. 9 años. Fíjate en ese número. No 2 años, no 3, 9. 9 años en los que María Elena Leal tuvo el nombramiento de heredera única en sus manos y administró el patrimonio de su madre sin restricciones mientras el proceso judicial seguía su curso. 9 años en los que José Quintín vio desaparecer, venta por venta, todo lo que Lola había construido durante 40 años de trabajo. Y entonces, en algún punto de ese proceso, María Elena Leal cometió el error que terminaría hundiéndola. Escribió una carta. El año exacto en que fue redactada varía según la fuente. Algunos medios la ubican en 1997, apenas un año después de la muerte de Lola, cuando el juicio todavía era joven y la tensión entre los dos hermanos todavía buscaba formas de resolverse sin que los juzgados tuvieran que decidir todo. Otros la colocan en una fecha posterior, cuando el proceso ya llevaba varios años avanzando y las comunicaciones entre María Elena y José Quintín habían alcanzado un punto en que cada palabra se ponía por escrito para dejar constancia. Lo que no varía es el contenido. En ese documento, escrito de su propio puño y letra, María Elena Leal reconocía a José Quintín como su medio hermano, no como un extraño que reclamaba algo que no le pertenecía, no como un impostador aprovechando la muerte de una figura pública para hacerse de un patrimonio ajeno, como su medio hermano. Y en ese mismo documento, según lo que revelaría años después, la periodista que lo presentó en el programa de Primera Mano, María Elena dejaba claro cuál había sido su plan desde el principio. El plan era exactamente el que José Quintín había descrito en sus entrevistas: vaciar el patrimonio antes de que el juicio terminara, vender todo lo que pudiera venderse con la velocidad que permite tener el nombramiento de heredera única en las manos. Y si al final los tribunales resolvían a favor de su hermano, que llegara a una herencia tan vaciada que la victoria legal no sirviera para nada concreto, una sentencia de papel, un reconocimiento sin contenido.
El nombre de hijo legítimo de Lola Beltrán, sin nada detrás que representara los 40 años de trabajo de su madre. Guarda esa frase, porque lo que viene ahora tiene que ver con ella directamente. La carta llegó a manos del segundo tribunal colegiado del Distrito Federal en 2004. Nadie ha explicado públicamente con detalle cómo llegó hasta ahí. Pudo haber llegado a través de los abogados de José Quintín, que durante 9 años de juicio habían construido un expediente con todo lo que podía usarse. Pudo haber llegado de alguna persona cercana al proceso que decidió en algún momento que lo que estaba pasando no podía seguir sin consecuencias. Lo que sí se sabe, por las declaraciones del abogado Miguel Ángel Barroso en la conferencia de prensa que siguió al fallo, es que ese documento fue decisivo de una manera que ninguna otra prueba del juicio había logrado serlo. No la prueba de ADN, que había sido presentada y luego declarada inválida por problemas de procedimiento durante el proceso. No el acta de nacimiento sola, que generaba disputas de interpretación que los abogados de María Elena habían sabido aprovechar durante años. La carta, el documento escrito por la propia heredera declarada, reconociendo en sus propias palabras lo que 9 años de juicio habían estado debatiendo y describiendo el plan que había ejecutado mientras ese debate se desarrollaba en los juzgados. El fallo llegó el 11 de agosto de 2005. El segundo tribunal colegiado del Distrito Federal reconoció a José Quintín Enríquez Beltrán como hijo legítimo de Lola Beltrán. El tribunal estableció 3 puntos que los abogados presentaron en conferencia de prensa. Primero, que José Quintín era hijo reconocido de Lola Beltrán. Segundo, que ese reconocimiento le daba posesión de hijo legítimo ante la ley mexicana. Y tercero, que por consecuencia tenía derecho a recibir el 50% de la herencia de la cantante. El 50% de lo que quedaba, porque lo que quedaba, después de 9 años de ventas y transacciones y liquidaciones, no era lo mismo que había la noche en que Lola murió. Las casas se habían vendido, los terrenos se habían vendido, las joyas habían desaparecido, y el dinero que esas ventas habían generado había circulado por caminos que el juicio no podía recuperar del todo. José Quintín recibió la mitad de la mitad, y aún esa mitad tardó años adicionales en materializarse completamente, según su propio testimonio, porque el proceso posterior a la sentencia generó nuevas disputas sobre lo que quedaba y sobre cómo repartirlo de manera que ambas partes pudieran firmar. 14 años en total, desde la muerte de Lola hasta que el proceso se cerró con una distribución que José Quintín describió en una sola frase. Una repartición equitativa no fue. El escándalo sacudió a la prensa de espectáculos mexicana con una intensidad que muy pocas historias de herencias habían generado antes. La carta de María Elena circuló en los programas de televisión, las declaraciones de José Quintín fueron portada de revistas. El nombre de Queta Jiménez apareció en todas las notas como la persona que había defendido a José Quintín durante todo el proceso, generando tensiones públicas con María Elena que ninguna de las dos supo o quiso resolver del todo. Y el nombre de Lola Beltrán, que durante décadas había estado asociado a la grandeza musical y a la dignidad de una mujer que había sobrevivido a la traición sin perder el paso, quedó atrapado de repente en medio de un escándalo de herencia que tenía más que ver con avalúos de propiedades y recursos de amparo que con los estadios llenos y los discos grabados y la voz que el país entero reconocía desde los primeros compases. Hay un detalle en esta historia que los medios mencionaron durante aquellos años, pero que nunca desarrollaron del todo. Un detalle que conecta la traición de Alfredo Leal con la traición de María Elena de una manera que resulta difícil de ignorar cuando se ve el cuadro completo. Según versiones recogidas por distintos medios de espectáculos mexicanos durante el tiempo del juicio, María Elena Leal no tomó todas las decisiones de aquellos años completamente sola. Hubo un hombre en su vida durante ese periodo. Un hombre en el que ella depositó una confianza que resultó tan costosa como la que su madre había depositado en el torero décadas antes. Un hombre que, según esas mismas versiones, terminó administrando recursos que no le pertenecían y que ella le entregó con una velocidad que el tiempo no supo detener. Piensa en eso un momento, porque el patrón es exacto. Lola Beltrán conoció a Alfredo Leal en una fiesta, lo eligió rápido, confió en él con todo lo que tenía, y él la traicionó mientras se beneficiaba del nombre que el trabajo de ella construyó. 30 años después, su hija repitió la estructura. Conoció a un hombre, confió en él con lo que tenía, y según las versiones que circularon en aquellos años,
Ese hombre se benefició de decisiones que tenían como base el patrimonio que Lola había tardado 40 años en acumular. 2 generaciones, el mismo patrón, la misma velocidad de entrega, la misma incapacidad de ver, hasta que es demasiado tarde, que la persona en quien confiaste estaba mirando en otra dirección. Alfredo Leal murió el 2 de octubre de 2003. Un infarto a los 43 años en el Hospital Metropolitano de la Ciudad de México. No vivió para ver el fallo del tribunal de 2005. No vivió para ver la carta de su propia hija convertida en la prueba que hundió el caso. No vivió para ver el nombre de Lola Beltrán arrastrado por los pasillos de los juzgados del Distrito Federal durante 14 años. Murió antes de que todo eso llegara a su punto final. La hija que tuvo con Lola seguía viva. La carrera que construyó como torero y como actor quedó archivada en la memoria de quienes lo vieron trabajar, y la mujer a la que había traicionado llevaba ya 7 años enterrada en el Rosario, Sinaloa, exactamente donde había pedido que la pusieran. Al final, la historia de Lola Beltrán no se cierra con Paloma Negra, no se cierra con las giras, ni con los estadios llenos, ni con el apodo que la prensa le puso y que nadie le discutió nunca. No se cierra con el divorcio de Alfredo Leal, ni con los 30 años de silencio sentimental que vinieron después. No se cierra tampoco con el fallo del tribunal de 2005, ni con la carta que María Elena escribió y que terminó usándose en su contra. Se cierra con una pregunta que nadie en esta historia supo responder a tiempo. ¿Por qué una mujer que había construido todo lo que Lola construyó, que había sobrevivido al abandono del padre de su hija, que había criado a un niño como propio después del divorcio, que había encontrado en el trabajo la manera de convertir el dolor en algo que el público de 4 países reconocía como propio, por qué esa mujer nunca firmó los papeles que habrían protegido a José Quintín de lo que vino después? Nadie lo sabe con certeza. Quizás lo fue postergando, quizás pensó que había tiempo, quizás creyó que el amor que le tenía a José Quintín era tan evidente para todos que los papeles eran un trámite innecesario. Quizás, después de lo que Alfredo Leal le enseñó sobre lo que pasa cuando confías en las personas equivocadas, tuvo miedo de formalizar algo que mientras siguiera siendo informal, solo dependía de su voluntad. O quizás, como pasa con muchas de las cosas que dejamos sin hacer hasta que ya no podemos hacerlas, simplemente no llegó. Lo que sí se sabe es que esa omisión le costó a José Quintín 14 años de su vida y la mayor parte de un patrimonio que Lola le había dejado en el corazón, aunque no en el papel, y que la ausencia de esos documentos fue la grieta por donde todo lo demás entró. Queta Jiménez, la amiga más cercana de Lola, la que defendió a José Quintín durante todo el proceso y que generó tensiones con María Elena al hacerlo, dijo en algún momento de aquellos años algo que ningún abogado ni ningún juez podía haber formulado mejor. Lola merece descansar en paz. Lo que está pasando con su herencia no es lo que ella quería. Lo que Lola quería, si alguien pudiera saberlo con certeza, era probablemente lo mismo que quería la niña de El Rosario, que estudió para ser secretaria y terminó cantando en los estudios de la XCW porque tocó una puerta y alguien la abrió. Quería que su trabajo durara. Quería que los 2 hijos que crió, la de la sangre y el del corazón, encontraran la manera de estar del mismo lado cuando ella ya no estuviera. Quería que 40 años de voz y de disciplina y de silencio sentimental le sobrevivieran de alguna forma que valiera la pena. No fue así. Y esa distancia entre lo que Lola quería y lo que ocurrió después de su muerte es el espacio exacto donde la traición de Alfredo Leal y la traición de María Elena Leal se tocan sin saberlo y sin buscarlo. El torero eligió mirar hacia otro lado cuando el matrimonio le resultaba incómodo. La hija eligió mirar hacia adentro del patrimonio de su madre cuando el juicio le resultaba inconveniente. 2 personas, 2 momentos, 2 formas distintas de traicionar a la misma mujer. Una sola mujer pagó el precio de las 2. La primera traición la convirtió en la cantante más grande del ranchero mexicano, en la mujer que llenaba estadios y cuya voz el país entero reconocía desde los primeros compases. En la mujer que cantaba sobre el abandono con más convicción que nadie porque el abandono era completamente suyo. La segunda traición la convirtió en un expediente judicial que tardó 14 años en resolverse. En una herencia peleada a cuchilladas entre 2 hijos que compartían el mismo apellido y casi nada más. En un nombre arrastrado por los pasillos de los juzgados del Distrito Federal, décadas después de que los monitores del hospital marcaran el final. Eso es lo que hace la traición cuando llega de adentro, cuando viene de alguien que estuvo cerca,
cuando viene de alguien que conocía los cajones donde guardabas las joyas, las cuentas donde guardabas el dinero, los terrenos que habías comprado con décadas de trabajo, no destruye de una vez con un golpe que se pueda ver venir. Destruye por capas, lentamente, con la paciencia de quien sabe que tiene el nombramiento firmado y el tiempo de su lado. Primero el matrimonio, después el silencio, después el patrimonio, después el nombre. Lola Beltrán descansa en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el Rosario, Sinaloa, donde ella misma pidió que la enterraran. En la tierra donde nació, en el pueblo donde una niña estudió para ser secretaria y terminó siendo la voz más grande del ranchero mexicano, lejos de los juzgados, lejos de los abogados, lejos de la carta que su hija escribió de su puño y letra, lejos del torero que le prometió amor y le entregó infidelidad, en el único lugar donde la traición no alcanza.